días, mis amadas. Vamos a iniciar con la oración, a ponernos en las manos de nuestro Señor. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este día, por este soplo de día que nos das, por la vida de mis hermanas que se pudieron dar el tiempo, la oportunidad de levantarse temprano, Señor, para venir a buscarte, a buscar tu palabra, ese alimento espiritual que necesitamos todas nosotras, Señor. Danos entendimiento y sabiduría y que podamos absorber todo lo que necesitemos para nuestra vida en estos estudios. Maravilloso Espíritu Santo, dame la agudeza para entender, el método y la facultad para aprender, la sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Que sean tus palabras y no las mías, las que guíen este maravilloso estudio, para sabiduría, para gloria de nosotras, para nuestro entendimiento y para nuestro progreso y para seguir madurando espiritualmente. Gracias te damos, Padre Celestial, por este tiempo. Toma el control de todo. Te amamos, te alabamos y te bendecimos en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, el día de hoy, mis hermanas, nos toca el tema de la palabra de Dios es alimento. Lo podemos encontrar en Mateo 4:4, que dice, pero Jesús le respondió, dice la escritura, el hombre no vive solamente de pan, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Nosotras y todas las personas para crecer en nuestra vida física necesitamos alimentarnos y de esa misma forma también lo necesitamos para crecer en gracia como cristianos, para crecer nuestro espíritu que también se alimenta. La Biblia es el alimento espiritual del creyente y de toda persona que cree en Cristo. Y lo podemos leer en Primera de Pedro 2:2, que dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ellas crezcáis para salvación. Entonces podemos leer aquí que la leche es ideal para los niñitos, pero no es suficiente también para los adultos que requieren alimentos sólidos que le den fuerza y nutrientes. Entonces podemos ver cómo si lo comparamos con nuestro proceso, si lo comparamos con lo que hemos pasado, cuando llegamos que llegamos a conocer al Señor, que empezamos a conocer la palabra, ¿verdad? Éramos esos niñitos que necesitábamos, este, esa leche, para empezarnos a nutrir, pero cuando ya, tenemos mayor discernimiento, ya nos metemos, aunamos más, reflexionamos en la palabra del Señor, ya estamos tomando ese alimento sólido, porque ya tenemos palabra, ya tenemos más razonamiento, que es eso, que ese alimento sólido total que necesitamos precisamente para poder seguir reforzándonos, para tener esa fuerza que necesitamos y nuestro espíritu se va a fortalecer precisamente porque ya lo estamos alimentando con la palabra de nuestro Dios, porque eso es lo que es un alimento, lo estamos alimentando con la verdad, solamente con como dice ahí, con la palabra de Dios. No dice que con otras cosas que leamos, podemos leer otros libros, podemos, escuchar, temas de otras cosas, pero eso no alimenta, nuestro espíritu. Aquí lo dice y lo especifica claramente, que con la palabra de Dios se alimenta nuestro espíritu. Sí, no dice que con libros de otra cosa, ni de psicología, ni de recetas, ni nada de eso, solamente con la palabra de Dios, vamos a alimentar, porque la estamos alimentando con la verdad. Este es el alimento sólido que nosotros necesitamos, porque cuando no tenemos
la palabra de Dios, no nos alimentamos, no buscamos esa palabra, ese alimento, nuestro espíritu, nuestra alma está muerta, porque no lo hemos alimentado, porque es cuando un cuerpo, no lo alimenta, tarde que temprano desfallece, muere. Y lo mismo pasa con el espíritu también, necesita ser alimentado si no muere. Entonces ahí es de donde dice que es la muerte, estamos muertas espiritualmente, no vemos ni conocemos la verdad. Es cuando el ser humano actúa insensatamente porque no, su alma está muerta, no sabe ni lo que hace. Ahora sí que es como si fuera un zombie, ¿verdad? Un cuerpo nada más ahí caminando, pero realmente no tiene razonamiento, ni tiene vida, muchísimo menos entendimiento. La Santa Biblia es nuestro pan de vida, porque Jesús nos enseña en Mateo 4:4, no solo de pan vive el hombre, sino de toda la palabra que sale en la boca de Dios. Entonces es una enseñanza que nos dejó el Señor, que vendría siendo la Santa Biblia, que es donde conocemos la palabra de Dios. Y además contiene la carne de la palabra para los que puedan digerir, según Corintios 3:2. Os di a beber leche, no alimento sólido, porque aún no erais capaces, no sois capaces todavía. Era cuando empezábamos nosotros a leer, a conocer la palabra de Dios, cuando empezamos a discernir, porque una cosa es leerla y otra cosa muy diferente entenderla. Es cuando de verdad estamos comiendo de la palabra, la estamos digiriendo. Podemos también decir que la palabra de Dios es dulce como la miel. Si la comparamos con un alimento, uno de ellos que de los que ya habíamos visto en uno de los estudios, podemos comparar lo que es dulce como la miel, según Ezequiel 3:3. Me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Lo comí y fue en mi boca dulce como la miel. También podemos observar las palabras del profeta Jeremías, las cuales nos dejan saber que la palabra de Dios es un alimento que nos alegra el alma y el espíritu. Y es Jeremías 15:16, que dice así, fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Entonces, cuando nosotros escudriñamos, leemos la palabra de Dios, sí nos alimentamos, pero también dice algo muy importante, que nos da gozo y nos da alegría. Es ahí cuando nosotros pedimos un milagro, pedimos que interceda, ¿verdad? Que solamente hasta que encontremos ese gozo, ese deleite en su palabra, pero eso solamente se va a adquirir cuando nosotros realmente estamos bien alimentados por la palabra del Señor. Entonces ahí viene ese gozo y esa alegría, ya una vez alimentado, porque eh, cuando nosotros realmente hablando carnalmente, que comemos, ¿verdad? Cuando no comemos, estamos de malas, estamos enojados. ¿Por qué? Porque ya tenemos hambre. Comemos y de verdad ya nos cambia, hasta el semblante nos cambia porque ya estamos contentos, alegres, porque ya llenamos nuestro estómago. Entonces, aquí es lo mismo, porque también el espíritu si lo comparamos, es como el cuerpo, pero este es algo que no podemos ver que también tenemos. Eh, entonces, pues cuando estamos bien alimentados, nos produce ese gozo, esa alegría. Entonces nos gozamos precisamente en la palabra de Dios, nos deleitamos, porque para nosotros es un deleite de la palabra, pero eso es una vez que estamos bien alimentados, no a medias, ni a medio comer, ni comiendo ahí cuando me acuerdo, no, sino realmente bien alimentadas para que produzca en nosotros en automático ese gozo, esa alegría precisamente. Pero es cuando
de verdad nos introducimos en escudriñar, realmente nos ponemos a reflexionar, este, ahora sí que quitamos toda distracción y realmente nos enfocamos en lo que estamos leyendo, como si nos metiéramos dentro de la palabra, es cuando realmente eso va a producir en nosotras. ¿Y quién no va a querer tener gozo, esa alegría? Más aparte que es donde encontramos este lo que somos para nuestro Señor, lo que somos para nuestro Creador, que es para Él somos lo más maravilloso, para Él somos preciosas, hermosas. Entonces, es como cuando nos piropean, ¿verdad? Que nos sentimos, nos da alegría, nos sentimos, mejor, ¿verdad? Cuando nos hacen sentir mejor con piropos, con halagos. Entonces, es algo que nos produce, pues, de cierta manera, algo de alegría. Entonces, también al escuchar y ver las promesas de nuestro Señor nos produce alegría porque sabemos que le importamos, que está Él ahí al pendiente de nosotros. Nos demuestra cuán amados somos y eso pues a quién no le va a causar alegría ser amados. El gozar de que estamos conociendo la verdad, estamos conociendo cosas que no habíamos imaginado, cosas que estaban en nuestro desconocimiento, ¿verdad? Es cuando este los que se dedican a buscar cosas, ¿verdad? A conocer, cuando las conocen, pues realmente se alegran, brindan y se sienten gozosos de lo que ahora han encontrado, de las cosas que han descubierto. Entonces nosotros estamos descubriendo cosas nuevas, cosas que no sabíamos porque a veces, ¿verdad? Que nos preguntamos, bueno, eso no sabíamos que era pecado, eso no sabíamos que estaba mal hecho, no sabíamos que si hacíamos esto, nos iba a producir esto. Entonces, cuando conoces la verdad también te produce a ti un gozo porque estás conociendo la verdad y ya no estás en tinieblas. Debemos de leer la palabra, estudiar la palabra, leerla, es una cosa importante leerla, estudiarla, o sea que tenemos que reflexionarla, aprender la palabra. Esta parte de aprender es cuando vengan ataques del enemigo, tú necesitas aprender la palabra, para poder, pelear la buena batalla, para tener, esos cimientos bien construidos y que nada te vaya a derrumbar. Por eso necesitas aprender algunos versículos. En el caso de la mejor de algunas personas, es muy difícil que puedan memorizar algunos versículos posiblemente, pero siempre hay maneras, como por ejemplo, hacer papelitos con tarjetitas con los versículos que pues a ti más te acomodan, los que más creas que te ayuda para parte de lo que tú necesitas pelear. Entonces, es una parte importante aprender la palabra, meditar la palabra de Dios. Tenemos que meditar qué nos quiere decir, qué nos quiere dar a entender, porque no es solamente de leerla y lo primero que se nos venga a la mente, eso es, sino realmente ponernos a pensar, orar si es necesario, para que el Señor nos dé discernimiento realmente de lo que ahí estamos aprendiendo, de lo que estamos, leyendo en ese momento para que nos abra ese camino de entendimiento. Eh, hay que pelear siempre esa batalla diaria porque se nos vienen muchísimos ataques, pero si estamos bien nutridos, bien alimentados, precisamente es la palabra, es muy difícil que seamos derrumbados. ¿Por qué? Porque estamos fuertes, tenemos esa fortaleza, estamos bien nutridos. Entonces, imagínense que
alguien que va a la batalla, está todo debilucho, no ha entrenado, va sin entrenar, todo débil, sin comer, desnutrido. Entonces, obviamente va a perder la palabra, pero una persona, que va bien alimentada, que se hizo ejercicio, se nutrió, realmente se preparó. Entonces, va a ser muy difícil que lo derrumbe porque ya va preparado, ya va precisamente con ese alimento, con toda la energía. Entonces, así es como debemos de estar nosotras nutridas espiritualmente. Además, debemos aceptarla totalmente sin dudar en su veracidad y compartirla a otros también. Debemos a conocer la palabra y sin dudar de lo que viene ahí, sin dudar de lo que nos está hablando, de lo que estamos aprendiendo, de saber que realmente ahí encontramos la verdad, que no podemos dudar, que es la palabra del Señor, que no debemos ya de estar con nuestras dudas. Es cuando de verdad ya estamos, tomando ese alimento sólido, cuando realmente conocemos esa veracidad que nos da la palabra y cuando la compartimos a otros, porque debemos de ser compartidos, también compartir ese alimento que nos está nutriendo a nosotras, también debemos de compartirlo a los demás. De la manera en que normalmente tomamos alimentos naturales, así también debemos de alimentar nuestra alma con las cosas de Dios. Debemos de pedir diariamente a Dios nuestro alimento espiritual, como nos lo dice en Mateo 6:11, el pan nuestro de cada día, dádnoslo hoy. Debemos de pedir diariamente por nuestro alimento espiritual. Sabemos que las cosas, que este, el alimento físico, ese, pues ya sabemos que en automático el Señor no se olvida de ese alimento, siempre busca la manera de esa provisión, pero debemos de pedirle también por nuestro alimento espiritual, porque si nos ponemos a pensar, a veces nada más pedimos y pedimos que no nos falte la comida, que no nos falte este dinero, que no nos falte para la renta, que no nos falte para la comida, que no nos falte para la vestimenta, pero realmente si nos ponemos a pensar, ¿cuándo pedimos por nuestro alimento espiritual? Que nos nutre espiritualmente, que no nos falte ese pan, que no nos falte ese alimento diario, porque ese alimento también lo necesitamos todos los días, tanto como el alimento físico como el alimento espiritual, que no nos falte. ¿Sí? Que nosotras mismas busquemos ese alimento y que nuestro Señor siempre nos nutra precisamente de ese alimento, que siempre nos ayude a absorberlo como alimento sólido, como un buen alimento que nos nutra. Entonces es algo muy importante pedir en nuestras oraciones diariamente nuestro pan espiritual. Satanás conoce la importancia de la palabra de Dios en la vida de los creyentes, en la vida de cada cristiano, en la vida de cada persona que está conociendo la palabra de Dios. Él conoce la importancia de que nosotros la conozcamos y de que la estemos digiriendo. Por eso su primer ataque es siempre, siempre va a ser contra la palabra de Dios. Entonces es cuando te hace dudar. Satanás sabe que si logra apartarnos del estudio y la lectura de la palabra, haciéndonos dudar, pronto nos debilitaremos y seremos víctimas del pecado y la tentación. Entonces, cuando el enemigo, este, no- él siempre va a estar en contra de eso. ¿Por qué? Porque sabe que es nuestro alimento y obviamente conoce que una persona que no está bien alimentada, pues va a ser víctima pronto. Es cuando se ve, como les mencionaba en el ejemplo, ¿verdad? Que si vemos un soldado todo debilucho, todo sin energía, este, entonces va a ser fácil
que lo derroten. Y sobre todo el enemigo, en el campo enemigo, ¿contra quién se van primero? Pues contra los que ven más débiles, son los que derriban primero. ¿Por qué? Porque hay que derribar, hay que aniquilar fuerzas. Entonces, el enemigo, obviamente que le conviene que estemos débiles precisamente en la palabra, que estemos débiles de alimento. Él es el que más le conviene. Entonces, ¿cómo le hace? Te ataca haciéndote dudar de la palabra que ya está escrita, de la voluntad de Dios, te está haciendo dudar. Es cuando tú dudas que empiezas con ¿y si me va a restaurar? ¿Y si me va a cumplir la promesa? ¿Y si me va a dar lo que me prometió? ¿Y si será que será su voluntad esto? Todo eso viene del enemigo. ¿Por qué? Porque te está debilitando en tu fe, te está debilitando en la palabra del Señor, en una palabra que ya está escrita su voluntad. Es su voluntad, todas esas promesas que puedes encontrar en la Biblia, todo lo que está escrito es su voluntad. No es de este, que si todavía está vigente, que si de verdad todavía aplica, a lo mejor el Señor ya cambió. No, los tiempos han cambiado, pero el Señor no cambia. Por eso la dejó escrita. Sí, el Señor no cambia. Y tampoco y tampoco el Señor te va a hacer dudar con promesas ni nada. Es el enemigo quien te hace dudar porque de una manera en que estás rechazando ese alimento que te están poniendo ahí en charola de plata el Señor. Tú estás rechazando ese alimento cada vez que dudas. Por lo tanto, ya no te nutres. ¿Qué pasa con los niños berrinchudos de esos que no comen lo que se les da? Ay, no, esto porque no me gusta y se alimentan de comida chatarra porque es lo que les gusta, pero la comida que les da nutrientes la rechazan. Entonces así nos vemos, rechazando lo que es sano para nosotras, rechazando lo que es sano y nos vamos a alimentar con comida chatarra, que en este caso pues serían las cosas del mundo. Entonces es donde debemos nosotros también alimentarnos de lo que es sano, que es de la palabra de Dios. Sí, viéndolo el ejemplo, ¿verdad? El que se alimenta de comida chatarra, pues crece, fuera de lo que es sano, ¿verdad? Entonces ya, ¿qué pasa? Empiezan a tener problemas de salud. ¿Por qué? Porque no están comiendo, alimentándose sanamente. En ese caso, nuestro espíritu, nuestra alma es lo mismo, también necesita cosas buenas que son la palabra de Dios, que es el único verdadero alimento sano que podemos alimentar nuestra alma. Debemos de estar alertas completamente. Procuremos alimentar nuestra alma diariamente con la palabra de Dios para el beneficio de nuestra vida y nuestra relación con Dios. Recordemos que también parte de conocer la palabra y en donde podemos encontrarlo, ahora sí que más al alcance de nuestra mano, el alcanzar a Dios es precisamente a través de la palabra donde lo tenemos más a nuestro alcance, donde más nos puede hablar. Es por eso que ahí se da nuestra relación con Dios también. Es una parte muy importante en esa relación. Entonces tampoco al enemigo le conviene que tengamos esa relación. La Biblia es la palabra de Dios, la Biblia expresa la voluntad de Dios. Es por tanto como una máxima autoridad que establece los principios de nuestra fe, pues por medio de la Biblia, nos respondemos las tres preguntas más relevantes que tenemos, los seres humanos, que la primera que nos podemos hacer, ¿quiénes somos? En de dónde venimos y hacia dónde vamos, que podría ser presente, pasado y futuro. Pues a través de Dios nos da las respuestas. Entonces es cuando conocemos la verdad,
cuando conocemos de dónde venimos, donde conocemos todas las respuestas que necesitamos de nuestra vida. Entonces, estamos adquiriendo la sabiduría y estamos adquiriendo entendimiento. Dios desea que todos los discípulos de Jesús, todos los que creemos en Jesús, tengan el hábito de leer la palabra, porque en ella está escrita la voluntad de Dios, sus promesas y todo el legado que Jesús nos ha dejado. Es donde conocemos a Jesús también, donde conocemos su sacrificio, donde nos alimentamos y podemos creer en lo que Jesús nos dejó, en ese legado que nos dejó y vino precisamente aquí a la tierra a enseñarnos todo esto. Entonces es donde nosotros podemos alimentar nuestra fe y creer que sabemos que la salvación nos la va a dar por creer en su amado Hijo Jesús. Entonces, si conocemos la palabra, si nos alimentamos de ella y conocemos precisamente lo que nos dejó Jesús, vamos a creer en Él, nuestra fe se va a incrementar y seremos salvas. Entonces, es algo que estamos obteniendo tan hermosamente, precisamente a través de la palabra, de ese alimento. Entonces, nosotros seremos salvos. Y obviamente tenemos que luchar contra eso, tenemos que luchar en eso, en alimentarnos de eso, porque el enemigo va a querer quitarnos de ahí, porque nosotras a lo mejor sin saber y sin darnos cuenta, no sabemos la hermosa bendición que tenemos en nuestras manos y a veces tan somos de no darnos ese tiempo para alimentarnos precisamente por desconocimiento de todo lo que podemos adquirir solamente por obtener unos minutos de alimento, unos minutos para alimentarnos de la palabra. A veces hacemos desidia, a veces que porque no tenemos tiempo o precisamente por la flojera de todo eso, no nos alimentamos. Pero si supiéramos todo el beneficio que nos trae, no dejaríamos pasar ese tiempo. Depende de nuestra fe en Dios y en su palabra, teniendo en cuenta que si nos cansamos de leer, Dios nos alertará con su Espíritu Santo. Si nos da el sueño, si Él nos motivará y buscará despertarnos, llamando nuestra atención a lo mejor sobre pasajes, ideas, cosas que nos sorprendan y nos ayudan a crecer precisamente en la fe como cristianos. Si nos duele la cabeza, Él es nuestro médico, pues Él acude a aliviarnos. Si reflexionamos diariamente en la palabra de Dios, haciendo el hábito de leerla y meditarla, debemos de tener también lápiz y cuaderno en mano, eh, porque es de la manera en que podemos anotar para lo que nosotros sea anotar esas promesas para poder anotar a mejor versículos que nos estén ayudando en nuestro crecimiento, en nuestro proceso, en la lucha que estamos teniendo. Pues hacer esto nos hace mejores cristianos, mejores personas, mejores creyentes, unas personas prósperas y podemos vivir una vida más plena teniendo la confianza en Dios. El Señor nos dice en Juan 1:2, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces, aquí podemos ver cómo el Señor quiere que prosperes, nuestro Padre Celestial quiere que prosperes, no que te quedes solamente ahí con un espíritu, con un alma muerta. Él quiere que crezcas. Es como nuestros padres, ¿verdad? Realmente, terrenalmente hablando, ¿verdad? Cuando nos quieren llevar que estudiemos la primaria, secundaria, prepa y quieren que sigamos con una licenciatura, quieren que prosperemos. Entonces, imagínense nuestro Padre Celestial que nos ama más,
Él quiere que prosperemos más. Entonces debemos de alimentarnos realmente con esta sabiduría. Quiere que adquiramos esa sabiduría. Entonces, conforme vayamos entendiendo, reflexionando y absorbiendo ese alimento, ¿sí? Vamos a ir avanzando, vamos a ir creciendo. Entonces, cada vez que vamos estudiando, que venimos a estos estudios, que venimos a escuchar la palabra, que tenemos nuestro tiempo en intimidad con Dios para leer su palabra, para leer su voluntad. Es como si estuviéramos escalando esos niveles precisamente. Llegamos, ¿cómo llegamos? Pues llegamos de kinder, ¿verdad? Y ya después, conforme vayamos creciendo, llegamos a la primaria. Y resulta de ser que llegamos a la secundaria, que es cuando ya estamos ahí, nosotras, que estamos dando estos estudios, cuando estamos, nos dan precisamente, esto tan hermoso que podemos dar estos temas, que podemos, compartir con los demás lo que estamos aprendiendo. Llega la prepa, ¿verdad? Donde el Señor nos da, este, mayores cosas en nuestras manos, donde nos pone a la mejor más personas para poder, dar esa palabra de una manera más madura. Sí, porque es una manera en que nosotros, pues sí, aportamos, ayudamos, compartimos, pero también nosotros cuando estamos en estos estudios, que estamos buscando, hacerlos, cuando los hacemos, nosotros también nos estamos alimentando de una manera que a lo mejor ni nos damos cuenta, eh, donde estamos aprendiendo, donde estamos precisamente escudriñando esa palabra para dársela a otros, porque nosotros primero la entendemos, lo aprendemos y luego lo compartimos. Entonces, ahí también nos estamos nutriendo de la palabra y realmente seguimos avanzando. ¿Por, por qué nos mantenemos precisamente siempre en la palabra de Dios y por medio de estudios para seguir con ese alimento espiritual? El resultado de alimentarnos con la palabra de Dios trae también prosperidad a nuestras vidas. La palabra de Dios nos da una vida nueva, espiritual, como nos lo menciona en segunda de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, también para adquirir esa nueva vida que queremos tener, esa prosperidad que queremos en nuestra vida, también hay que alimentarnos para ser nueva criatura, para hacer todo hecho nuevo. ¿Por qué? Porque por medio de la palabra de Dios se nos renueva nuestra mente, se nos renueva nuestra vida. Entonces ya no vivimos con las creencias de antes. Ahora podemos ver y vivir la palabra de Dios. Y es algo nuevo en nuestra vida, es algo que nos va a cambiar y nos va a prosperar, que nos va a dar esa prosperidad que necesitamos en nuestra vida, porque llegamos en un momento en que todo estaba destruido y realmente el Señor por medio también de su palabra nos está levantando, nos está ayudando. En Juan 6:27 podemos leer: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para la vida eterna, la cual os dará el Hijo del Hombre, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces Dios nos dice que debemos de esforzarnos cada día en alimentarnos de la comida que nos llevará hacia la vida eterna. En este caso nos está hablando de la vida, del alimento espiritual. ¿Por qué? Porque nos va a dar la vida eterna y debernos de esforzarnos. No significa que vayamos y trabajemos como verdad, como en lo terrenal, ¿verdad? Ir a trabajar para que nos den dinero para poder comprar nuestro pan. No, sino esforzarnos en buscar siempre ese alimento que ya lo tenemos realmente en nuestras manos, que Él ya nos lo dio, que nos lo tiene ahí, sin esforzarnos
en ir a comprar, sin esforzarnos en ir a trabajar para poder comprarlo, sino que realmente lo tenemos a nuestro alcance y es el mejor alimento, porque como nos dice aquí, que no por la comida que perece, o sea, la comida terrenal va a perecer, ese alimento, o sea, se va a acabar, no es eterno, y que debemos de esforzarnos por trabajar en alimentarnos con la palabra de Dios, que es la comida que va a ser eterna, esa sí va a ser eterna. Entonces debemos de esforzarnos precisamente de cada día, de buscar ese tiempo, de renunciar a la pereza, a, a buscar el tiempo, el momento, el lugar oportuno, precisamente para alimentarnos. ¿Por qué el lugar? Porque hay que quitarnos de distracciones, de todo aquello que nos pueda, que a lo mejor, que pueda utilizar el enemigo precisamente para separarte de ese alimento. Entonces debes de buscar el lugar y el momento para alimentarte como es correctamente, precisamente de ese alimento que tú necesitas. Porque puedes a lo mejor estarla estudiando, leyendo, pero si te distraes, ya no vas a adquirir el de la manera correcta. O a lo mejor empezaste a leer y que ya algo ya se necesita hacer o, o ya te distrae, la puedes dejar a un lado y ya no recibes ese alimento. Entonces, la importancia aquí de leerla sabiamente, inteligentemente, precisamente para que te alimentes de la manera correcta, con los nutrientes correctos. Algo importante que tenemos que saber que la palabra que, que es nuestro alimento es Cristo, y esto lo vemos en Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y hábito entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, también recordemos que nuestro alimento es Cristo, esa carne que necesitamos nosotros para alimentarnos. Si nos esforzamos por comer la comida espiritual, entonces estamos no solamente encaminando nuestra vida hacia la eternidad, sino que también nos sentimos más seguras porque sabemos que la palabra de Dios es nuestra espada contra las acechanzas del enemigo, como lo podemos leer en Efesios 6:17. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, cuando nos alimentamos precisamente de esa palabra, tenemos nuestra espada lista, desenvainada para contraatacar al enemigo. Entonces, si nos ponemos a ver con el ejemplo que estábamos viendo desde el principio de un soldado que va a la batalla, un soldado que va a la batalla ya va preparado con su armadura, con su espada, con su arma, ya va con el arma desenvainada y alerta. Entonces nosotros aquí también lo pongamos viendo ese ejemplo, ¿verdad? Debemos de estar alertas y con nuestra espada desenvainada, con nuestra arma ahí bien cargada y bien dispuesta precisamente para cuando vengan esas acechanzas, cuando venga el enemigo, nosotros tengamos nuestra arma dispuesta para contraatacar precisamente esas acechanzas. Debemos de ser esos soldados que estemos alertas, esos soldados que estemos fortalecidos, que estemos ahí en primera fila y dispuestas, ya bien armadas, precisamente para atacar, para contraatacar a ese enemigo y ya estar bien preparadas. Entonces, he aquí todos los beneficios que nos va a traer ese alimento, que es la palabra, precisamente ese alimento que necesitamos para fortaleza, para nuestra defensa, primordialmente. Entonces, estamos nutridos y estamos defendiéndonos también.
porque es algo muy importante que debemos de defendernos contra los ataques, las acechanzas del enemigo, estar bien fortalecidas. Ahora sí que con los pies sobre la tierra y y debemos de estar como esos soldados, ¿verdad? Un soldado, si nos ponemos a observarlo, los soldados están parados bien derechitos, ¿verdad? Y tienen que estar fuertes, macizos, precisamente para que no los tiren. Entonces debemos de estar así también, paradas así, derechas, fortalecidas, y que nada nos vaya a derrumbar. Así debemos de estar. Entonces debemos de tener nuestra espada preparada y saber estar alertas en qué momento vienen esas acechanzas. El reconocer cuáles son los ataques del enemigo, precisamente para poder saber en qué momento utilizar nuestra espada, sacar nuestra espada y poder contraatacar contra esas acechanzas y estar pues fuertes, bien fuertes, fortalecidas en ese alimento, bien alimentadas, bien fortalecidas, con nuestros músculos espirituales bien fortalecidos, bien enormes, que parezca que venimos precisamente del gym, que vendría siendo nuestro momento, nuestra parte en que esos momentos en el que estamos leyendo la palabra, es cuando ahí vamos y hacemos nuestro ejercicio, ¿verdad? De alimentar nuestro espíritu y nuestra alma. Entonces, todos estos beneficios, hermanas, son los que ahora venimos conociendo. A lo mejor si tú estás en pereza, si tú tienes el tiempo, no tienes tiempo, si a lo mejor te da flojera, leer la palabra te provoca sueño, o no logras entenderla, esfuérzate. Eso nos dice el Señor en su palabra, que nos esforcemos. Ahora conocemos los beneficios que es alimentarnos, pero vienen más beneficios que estamos conociendo alrededor de estos estudios. Entonces, tengamos ese alimento espiritual en nuestras vidas, conozcamos los beneficios que nos da y busquemos ese tiempo oportuno, busquemos cada día más con ese gozo, ese deleite en la palabra de Dios y creamos en ella, ¿sí? Sepamos que es verdad, que estamos conociendo la verdad de Dios y dejemos de dudar, dejemos de abrirle las puertas al enemigo y sigamos adelante, conociendo la palabra y alimentándonos, que es nuestro espíritu lo que necesita. Sigamos alimentándonos, que por medio de este alimento, véanlo así, que nos vamos a poner preciosas, hermosas, porque vamos a estar bien alimentadas. Recordemos que si lo hablamos terrenalmente, ¿verdad? Cuando nos alimentamos bien, pues nuestro cuerpo, nuestro pelo, nuestra piel, todo va a estar sano y hermoso. Imagínense nuestra alma y nuestro espíritu con la palabra de Dios, va a estar hermosa, deslumbrante nuestro espíritu. Amén, hermanas. Bueno, vamos a terminar este maravilloso tiempo de buscar a nuestro Señor, de todas estas enseñanzas que nos trajo. Vamos a darle gracias. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por lo que el día de hoy venimos aquí aprendiendo, por lo que tú nos estás dando a conocer, por esa sabiduría y entendimiento que nos estás dando. Gracias, Señor, por poner nuestro alimento espiritual, Señor, por hacérnoslo llegar, por ese alimento que nos nutre todos los días, día con día, Señor, que podamos seguir escudriñando, entendiendo, reflexionando, que no nos separemos de tu palabra, que la busquemos, la escudriñemos de día, tarde y noche, que busquemos precisamente lo que es tu bendita palabra, que tengamos esa fe para creer, fortalecernos de que esa palabra, Señor, nos está dando la sabiduría que necesitamos para ser prósperas, para seguir avanzando, para llegar a la vida eterna, porque es lo que queremos, llegar a esa vida eterna, para llegar a ti ante tu presencia, para ser dignos de estar ante tu presencia.
bien fortalecidos, Señor, y ayúdanos a seguirnos preparando, a seguirnos fortaleciendo, a seguir siendo esos soldados que necesitamos ser, Señor, para que en cada batalla tengamos el triunfo, para que estemos ahí bien fortalecidos, bien parados y bien armados con con esa bendita palabra, Señor, con nuestra arma que necesitamos precisamente para seguir avanzando, para seguir madurando, para seguir creciendo espiritualmente y para deshacer toda acechanza del enemigo, deshacer todo ataque y pues tener el triunfo, tener esa prosperidad que necesitamos y que pues nos va a hacer llegar a esa vida eterna. Gracias te damos por mis hermanas, Señor, que también se quieren dar el tiempo y se dan ese tiempo, Señor, precisamente para buscarte, para buscar ese alimento, para buscar la verdad y pues ellas necesitan y necesitamos todas adquirir esa sabiduría y la buscamos, Señor. Gracias porque nos la pones aquí, Señor, porque tú quieres que prosperemos, porque tú nos amas, porque somos tus hijas. Gracias te damos por todo esto que nos das, por este alimento y sabiduría. Gracias por el lugar donde nos has colocado, Señor, porque ha sido precisamente para nuestro beneficio el lugar donde nos encontramos. Si en algún momento sí sufrimos, Señor, pero ha valido la pena porque hemos llegado a donde necesitábamos, donde nuestro espíritu ahora se ha estado fortaleciendo y ahora pues ya no caminamos en oscuridad, sino que ahora caminamos en luz y conocemos tu bendita verdad. Gracias, amado mío. Te amamos, te alabamos, te bendecimos, te adoramos y glorificamos, Señor, por los siglos de los siglos, santos. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, mis amadas, hasta aquí nuestro estudio. Bendiciones.